Shalom, bienvenidos a esta nueva sesión. Toda la honra, el resplandor, el esplendor, el triunfo es para nuestro Padre Rey Yahweh, en lo que vamos a comentar en este momento. Ya en el capítulo 9 de Hebreos, acercándonos ya al 13, el último capítulo, vemos que ya estamos concluyendo. En el 9:11, capítulo 9, verso 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Esa palabra en sí, esa palabra no tiene que salir de nuestro vocabulario, de nuestros labios. Tabernáculo es una palabra compuesta en la que usted está diciendo taberna es cantina y culos es la parte trasera de todos y cada uno de nosotros. Sería cantina de, usted sabe la expresión. Mire, en el libro de Sofonías capítulo 3, nuestro Creador nos dice que nos va a dar pureza de labios. Pureza de labios, dice. Capítulo 3, verso 9. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de vuestro Padre Rey Yahweh, para que les sirvan de común comprender. Pureza de labios es porque nuestro Padre va quitando toda aquella inmundicia que está en nuestros labios, que nosotros hablamos creyendo que estamos agradando a nuestro Creador, pero son palabras altisonantes que no son del agrado de nuestro Creador. Son palabras que están afuera del agrado de nuestro Creador. Son palabras que no son correctas. Hay un vocabulario limpio, que es lo que nuestro Creador nos está diciendo, que pondrá pureza en nuestros labios. Ahora bien, después dice, siempre en el capítulo 9, verso 11, dice: y más perfecta, en lugar de tabernáculo lo correcto sería casa, y más perfecta casa, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Nos está diciendo que Jesús ofreció su propia sangre en lugar de la sangre de los animales. Un mejor sacrificio, cosa que nuestro Creador no manda. Y nos hacen una comparación con la historia que sale de Abraham con su hijo Isaac, cuando se lo pide que lo sacrifique, y Abraham lo va a sacrificar, y un malak, un ángel, lo detiene y le dice que no lo haga. Pero ¿por qué razón nuestro Padre le pide eso, le da esa orden a Abraham, que le entregue a su hijo en sacrificio? ¿Por qué razón? La razón fue esta: Abraham venía de una tierra idólatra, de una tierra donde se hacían sacrificios de niños
para sus dioses. Y los hacían con gusto, los hacían con alegría, lo hacían creyendo que haciendo esos sacrificios ellos iban a recibir lo que necesitaban. Esa era la razón por la cual ellos, como idólatras, hacían esos sacrificios de sus hijos para sus dioses. Y con gusto lo hacían, especialmente cuando se trataba del hijo querido o algún hijo de ellos. Entonces nuestro Padre, para probarlo a Abraham, nuestro Padre, él sabía que Abraham venía de esa cultura. Para probar a Abraham, si no lo hubiese sacado de esa cultura, Abraham hubiese sacrificado a su hijo o a sus hijos en honor a sus dioses. Con gusto lo hubiese hecho, no se los hubiese negado. Ahora bien, nuestro Padre dice, quiero ver si Abraham lo hace también conmigo. Así como estaba en su cultura, que estaba dispuesto a sacrificar sus hijos, quiero ver ahora si él es capaz de sacrificar su hijo hacia mí. Y Abraham obedece. Y Abraham se dispone a hacer el sacrificio. Eso es lo que nuestro Creador quería conocer de Abraham. Entonces el cristianismo agarra esa historia y la pone enfrente de las enseñanzas que nos da en el Nuevo Testamento cuando Jesús se sacrifica, que es, dice Abraham, el sacrificio de Abraham con su hijo es ya anunciando el sacrificio de Jesús muriendo por los pecados de la humanidad. Abraham no sacrificó a su hijo, pero nuestro Padre, dice, nuestro Creador, que es tan amoroso, porque eso es lo que dice Juan 3:16. Por tanto, Dios amó, dice, a la humanidad, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando vemos esas expresiones, que no deja que sacrifique a Abraham a su hijo, pero sí él sí sacrifica a su hijo, porque mucho amor le ha tenido la humanidad. Por el mucho amor que le ha tenido a la humanidad. Pero como no conocemos la cultura de Babilonia, porque de ahí es donde viene Abraham, no conocemos la historia de las Escrituras, no conocemos de qué están hablando. Pero ya cuando conocemos la cultura, vemos por qué nuestro Padre hace ese mandato, esa acción con Abraham, para probarlo si en verdad, así como iba a sacrificar sus hijos a los dioses de su tierra, él era capaz de sacrificar a su hijo hacia él. Hay otra enseñanza que también, esto está muy aparte, pero es una enseñanza que nosotros no conocemos la cultura hebrea. Es con respecto a Caín y Abel. ¿Por qué desecha a Caín? ¿Por qué aprecia a Abel con la ofrenda que le lleva? Supuestamente nuestro Padre ya había dado sus fiestas
se las había explicado a Adán, a Hawa, a Eva, y ellos se las habían explicado a sus hijos. Pero Caín era rebelde, era necio, era terco, le gustaba hacer lo que él quería hacer. No le gustaba sujetarse a los mandatos, a las ordenanzas. Se daba el tiempo de la fiesta de la Pascua, de la Pesach, mucho, pero mucho antes de cuando él la establece formalmente en el libro de Éxodo, el libro de Nombres. Y para esa fiesta se presentaba un cordero, lo que hace Abel presentando un cordero. Pero Caín presenta una ofrenda de los frutos de la tierra, lo que es prácticamente la tercera fiesta y la cuarta fiesta, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias primero y las fiestas de las cosechas, donde se presentan lo que produce la tierra, los frutos de la tierra. Ahí es donde vemos parte de la cultura hebrea que nosotros desconocemos. Y por eso no entendemos. Y muchos que hablamos de la palabra decimos, ¿por qué? ¿Por qué nuestro Padre está despreciando a Caín? ¿Y por qué aprecia a Abel? Es por la obediencia, lo que él viene repitiendo una y otra vez. Obediencia quiero mejor que sacrificio. Lo que repite Samuel, lo que le dice Ishmael a Saúl. Obediencia quiero y no sacrificio. El sacrificio que nos pinta el Nuevo Testamento de Jesús, eso no existió. Eso es una mentira, eso es una farsa. Eso viene saliendo de las mentes maquiavélicas de Grecia y de Roma, que nos dan el Nuevo Testamento y hacen una personalidad de Jesús de esa manera para meter en maldición a la humanidad, en desobediencia a la palabra de nuestro Creador. Y cuando hay desobediencia, está la maldición de nuestro Padre, porque así está escrito, hay maldición. En el verso 11, 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecta casa, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar apartado, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los impuros, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirvan al Dios vivo. Eso no tiene respaldo en los primeros 39 libros. Ese es un asesinato. Y nuestro Padre Creador, Él no es asesino. Él no apoya el asesinato, el quitar vidas. Él está hablando de sacrificios de animales, no está hablando de sacrificios humanos, como los que practican la brujería, la hechicería lo hacen. Que ya no se quedaron únicamente sacrificando animales y los animales impuros que ellos sacrifican, sino que
tienden a sacrificar vidas humanas para tener más poder, para escalar más sabiduría en las ciencias ocultas de la brujería y la hechicería que ellos están practicando. Ya en el 13 dice, en el 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Nuestro Padre nos dio el testamento, pero Él no ha muerto, Él está vivo. Está haciendo una comparación carnal con lo que es para siempre. Una comparación de una dimensión pasajera con una dimensión que es para siempre. Nuestro Padre da su testamento. Él no muere. Él nunca experimenta muerte. Lo que vienen a decir aquí en el Nuevo Testamento es algo que no se acomoda a lo que nuestro Padre ha hecho, a lo que nuestro Padre ha ordenado. Pues donde hay testamento es necesario